¿Cómo te va, Luciana? Buenas tardes. Con el móvil en esta calle Solís, entre Rivadavia y Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso Nacional, y aquí a nuestras espaldas ya se está organizando esta movilización, esta iniciativa, un pañuelazo frente al Congreso para exigir a diputados, senadores y nacionales que traten un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto seguro y gratuito, con pañuelos verdes en el cuello. Es una de las consignas para estar aquí frente al Congreso. Hay distintas organizaciones sociales, feministas y mucha gente que viene de manera espontánea y particular para ser parte de este reclamo. Pero vamos a hablar con algunas de las organizadoras. Estamos con Vanina Biasi. Vanina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, contanos las principales consignas, el principal espíritu de esta movilización o convocatoria frente al Congreso Nacional. Mira, el espíritu que nos mueve a las mujeres que estamos movilizadas hoy es que entendemos que el conjunto de la sociedad en diferentes instancias ha debatido ya sobre el aborto legal. Falta el Congreso de la Nación. Estamos desde el año 2007 presentando este proyecto que es cajoneado sistemáticamente ninguneado. No queremos interpretar más los motivos de quienes gobiernan, que han gobernado diferentes sectores durante todos estos años, sino que queremos exigir que se trate, porque tenemos en nuestro país más de 500.000 abortos que se practican al año, entre 50.000 y 100.000 mujeres son internadas en el sistema de salud al año producto del aborto clandestino. Y vivimos en un país que tiene la misma población que tiene España, por ejemplo, que legalizó el aborto, y en España se practican 95.000 abortos, en la Argentina se están practicando 600.000. Estamos hablando de una política integral que es necesario abordar para que realmente se lleve adelante el derecho al acceso a la salud por parte de las mujeres y al mismo tiempo que ninguna imposición ocurra para que una mujer tenga que hacerse un aborto, sino que sea el fruto de una decisión personal. Así que este es el espíritu, y aparte, como verán, hay muchísima juventud, estamos muy contentas con eso, porque es una juventud que el año pasado tomó colegios pidiendo educación sexual, es algo realmente muy lindo y que hoy está acá presente exigiendo que se trate el derecho al aborto, ¿no? Vanina, recién hacías referencia a un proyecto presentado en el año 2007, ya han pasado 11 años, ¿no? Y hablabas de un cajoneo de esta iniciativa. ¿A qué adjudicas ese cajoneo del proyecto? En el Congreso de la Nación están legislando al servicio de algunos intereses que no son los de las mayorías populares. Cuando uno ve que se vota una ley previsional que afecta a 17 millones de personas, a uno le cuesta entender que un Congreso así esté legislando en favor de la gente, vamos a decir. Puntualmente, con respecto al Congreso y el aborto legal, lo que ocurre es que hay algunos intereses que tienen que ver con diferentes credos. La Iglesia Católica sin dudas es un poder muy importante, pero hay otros poderes también que están interfiriendo, y que bueno, que ellos exigen que esto no se trate, y en el Congreso están haciéndoles caso, digamos, con esta exigencia. Nosotros creemos que realmente esto nos puede ayudar muchísimo en llevar adelante una separación de la Iglesia del Estado, que es otro reclamo del movimiento de mujeres, y que los cultos se practiquen dentro de los templos, ¿no? Y a elección de cada una de las personas, y no dentro del Congreso de la Nación, donde debiera practicarse el laicismo, ¿no? Marina, gracias. Gracias a ustedes. Estamos también con Mercedes Trimarchi, otra de las organizadoras de la marcha, a quien ya le pedimos que también se conecte para tener el retorno. Antes de dejarte en contacto con el piso, Mercedes, contanos con qué expectativa en la previa de esta convocatoria aquí frente al Congreso. ¿Con qué expectativa están? Bueno, en primer lugar estamos muy contentas por la convocatoria, porque era una convocatoria que empezaba a las 6 de la tarde y ya desde temprano, a las 4:30, 5 de la tarde, empezaron a aparecer distintas compañeras, mujeres que se acercaron, porque bueno, están al tanto de que este es un debate que se tiene que dar en el Congreso de la Nación, están a favor de que se legalice el aborto, así que bueno, las expectativas son buenas porque efectivamente la convocatoria fue muy buena. Recién Marina nos hablaba de 11 años de cajoneo de un proyecto de ley aquí en el Congreso Nacional. ¿Cómo enfrentar esos años de que el debate de esta iniciativa tan especial, tan importante para ustedes, esté congelada en el ámbito parlamentario? Sí, la manera que tenemos para dar vuelta atrás ese cajoneo y ese no debate por parte de los diputados y las diputadas es justamente estando en la calle. Nosotras no abandonamos la calle y año tras año insistimos en, volvemos a presentar el proyecto de ley porque cada 2 años se cajonea, no se trata, entonces no... Sí, pierde el estado parlamentario. Exacto, entonces es la respuesta que nosotros le damos a este gobierno, al gobierno de Macri y también al gobierno anterior de Cristina, que a pesar de que era mujer también dio la orden de
alguna manera que no se discuta. Entonces, para nosotras es muy importante seguir movilizadas, estando en la calle, y así lo exigimos, el aborto legal ya. Luciana, Antonio, ya se escucha a Mercedes Trimarchi, una de las organizadoras de esta convocatoria. Mercedes, te saluda Luciana Rubinska y me gustaría que les expliques con tu conocimiento y con tu tranquilidad a aquellos que ahora, por ejemplo, están tuiteando no al aborto legal. ¿Contra qué están yendo estas personas? Y en primer lugar están yendo contra la decisión de las mujeres de decidir sobre el propio cuerpo. Nosotros no queremos entrar en un debate falso que a veces circula en la sociedad, que si se aprueba el derecho al aborto, si el aborto es legal, las mujeres van a abortar. Eso es mentira. De hecho, hoy, aunque sea clandestino, se produce 500.000 de abortos al año. Entonces, nosotros creemos, especialmente que si se aprueba el aborto, que el derecho al aborto, no se va a obligar a ninguna mujer a abortar. Más bien todo lo contrario, lo que se va a hacer evitar que las mujeres, sobre todo las pobres, caen en los abortos clandestinos y por esa causa mueren cerca de 500 mujeres al año. ¿Sí? Sí, de hecho te agrego un dato, en algunos países donde está legalizado hay menos abortos que en otros países donde no está legalizado, lo cual refuerza la idea de que la ley no obliga a nadie, solamente lo que busca es proteger. Supongo que también haces hincapié, promoviendo esta marcha, a aquellas mujeres indefensas, porque en última instancia la que tiene el poder adquisitivo y decide realizarse un aborto lo puede hacer con condiciones mucho mejores que aquellas personas que no tienen ese dinero para acceder a una salud mejor. Sí, así es. Un poco lo que estamos tratando de visibilizar de alguna manera es el nivel de hipocresía que hay en la sociedad, porque como bien vos decías, muchas mujeres que tienen los 20.000, 30.000 pesos que hoy sale a practicarse un aborto en condiciones seguras, con eso garantizan no tener secuelas de salud. Y lo que está ocurriendo es que las mujeres más pobres y las trabajadoras que no tienen ese dinero ponen en riesgo su vida. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es visibilizar eso también. Por eso insistimos, el derecho al aborto es un derecho que las mujeres hoy ya la tenemos y en nuestro país está siendo negado por este gobierno y por todos los anteriores. Entonces lo que estamos exigiendo es que se trate en el Congreso, que se apruebe para que justamente las mujeres tengamos la posibilidad de decidir sobre si continuar con un embarazo o no continuar. Mercedes, me parece a mí que el principal escollo sería en este caso la religión, ¿no? Con un papa argentino y con un culto católico apostólico romano que está en la Constitución, creo que ahí está el escollo, ¿no? Hay que vencer esto. Así es. En Argentina, justamente, nosotros también estamos exigiendo la separación de la Iglesia del Estado, porque si bien se dice que el Estado es laico y demás, o sea, hay incluso hasta se financia económicamente a la Iglesia Católica por parte del gobierno. Entonces, la política está muy implicada con la Iglesia Católica. Entonces, ese es el principal escollo que hoy tenemos las mujeres para poder tener derecho al aborto, sí. Incluso también para socializar con muchas televidentes que seguro están viendo este programa, que hace una semana se volvió mucho más mediático el tema, es que el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto es integral. Exigimos también la educación sexual, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Es decir, también exigimos que la educación sexual se implemente en las escuelas, porque eso ayudaría muchísimo a cuidar más los cuerpos de las mujeres y no llegar a un embarazo no deseado. Cabeza es un tema, vos recordás cuando Alfonsín estaba dispuesto a pronunciarse a favor del divorcio, lo que fueron las marchas en la ciudad de Buenos Aires, inclusive la Virgen de Luján fue removida de Luján para llegar a la catedral, o sea, era toda una manifestación muy católica en contra del divorcio, y no era que todo el mundo se iba a divorciar. Exacto. Yo creo que de alguna manera se puede hacer un paralelismo y también entender que
somos muy en general, hay que ser muy respetuosas de las creencias, de las religiones que cada una particularmente tenga. Lo que estamos diciendo con estas movilizaciones es que es el Estado quien no puede tener una religión y imponérnosla a cada una de las mujeres que queremos hacer otra cosa. Entonces me parece que sería falso una discusión de ahora se va a obligar a todas a abortar o no. Para nosotras es una decisión que tiene que tomar cada una de las mujeres y que sea por la razón que sea y que elige hacerlo. Lo que se tiene que de alguna manera garantizar es que esa mujer lo pueda hacer en condiciones seguras. Mercedes, te saluda Julia Estrada. Te quería hacer una pregunta vinculada a la participación o la intervención de médicos, ya sea para consultar sobre aborto o para practicar ese aborto, porque precisamente salieron datos que hoy estuvieron circulando en Twitter que dicen que las mujeres de la clase alta o de clase alta, en un 83% las que abortan lo hacen con médicos o con la ayuda de médicos. De clase media, un 60%. Pero precisamente las de clase baja, las que tienen mayor situación de vulnerabilidad, solamente un 20% puede acceder. Precisamente te quería preguntar esto, si hay claramente un sesgo de clase, un sesgo vinculado al poder adquisitivo, y si esa es precisamente la razón por la cual el Estado debería intervenir como un tema de salud pública. Bueno, tal como vos decís en las cifras, es así. O sea, el aborto es una intervención que requiere atención médica. Entonces, si una tiene la posibilidad de acceder a un médico que se lo practique, siempre va a estar en mejores condiciones para poder sortear y salir sin ningún tipo de secuelas. Y como bien vos decís, y hoy eso, como es una práctica clandestina, también la corporación médica cobra mucho dinero para practicar estos abortos. Entonces, quienes no tienen ese poder adquisitivo, ese dinero, recurren a otros métodos que son mucho más insalubres y que dejan secuelas. Incluso estamos hablando de muertes por esta práctica, ¿sí? Yo decía recién, cientos de muertes de mujeres al año por causa de abortos mal practicados, y eso claramente tiene un sesgo de clase, porque son las mujeres pobres las que terminan con las secuelas, incluso hasta con la muerte. Mercedes, una cuestión más. ¿Querés contar de qué se trata el misoprostol que tanto debate ha generado y que precisamente es un tema que sería muy interesante poder difundirlo? Sí, el misoprostol es un medicamento que se utiliza para contracturas, genera espasmos y que en dosis altas genera abortos. Y es una manera, como tantas otras, que se pueden utilizar para provocar abortos. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván Jagroski te saluda. Estaba viendo, haciendo una suerte de raconto de los bloques que se manifestaron a favor. Y uno puede... Hoy salió, por ejemplo, el coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la mano derecha de Marcos Peña, e Iván Petrella, coordinador de Argentina 2030, esta suerte de organización de intelectuales oficialistas que tiene el gobierno nacional. Máximo Kirchner salió a apoyar públicamente la despenalización del aborto, y ya por supuesto el caso de Victoria Donda, Malena Galmarini y de otros bloques, y la izquierda que vienen traccionando esta lucha desde hace muchísimos años. Da la sensación que es ahora o nunca, o que nunca hubo tanto consenso como hoy, ¿verdad?, para discutir esto en el Congreso de la Nación. Mira, nosotros en eso queremos ser como muy categóricas. Los abortos se practican desde hace muchísimo tiempo y es la manera que las mujeres encontramos para no continuar con un embarazo que no es deseado. En la actualidad hay causales por las cuales vos podés acceder a un aborto legal y que eso ya está regulado, aunque algunas provincias hacen oídos sordos a esa reglamentación y a esos protocolos. Pero también nosotros no queremos entrar en una falsa polémica como que ahora sí, antes no. Las mujeres se están muriendo desde hace muchísimo tiempo y la verdad a mí me parece que está buenísimo que ahora más diputadas se posicionen
bueno, se manifiesten en favor de legalizar el aborto. Pero también hay que ser claras que mientras estuvieron en el Congreso, no ni siquiera se dijeron que estaban en contra, ni siquiera fueron capaces de tratarlo. Entonces también hay que de alguna forma dejar de ser hipócritas y decir con claridad, o sea, no se aprobó, el gobierno anterior tampoco, a pesar de que era una mujer, tampoco aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y tampoco lo está haciendo ahora el gobierno actual, Macri. Entonces, despejemos un poco y la verdad que se pongan las pilas, porque necesitamos que el aborto sea legal en nuestro país. Entonces, ahora sí y antes no, siempre el debate estuvo a la orden del día, siempre las mujeres venimos exigiendo el derecho al aborto, las mujeres pobres están muriendo y creemos que es fundamental que se apruebe. Lo decíamos es la 7ª vez que vamos a presentar el proyecto de ley en el Congreso, y eso es porque cada 2 años pierde estado parlamentario. Entonces creemos que es ahora, pero antes también era oportuno que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Mercedes, muchísimas gracias por tu testimonio y seguimos, por supuesto, realizando toda la cobertura. Estamos allí, estamos en vivo y estamos, por supuesto, contando de qué se trata esta marcha. Una marcha más con muchísima gente, con el pedido de que sea legal el aborto, que se trate en el Congreso de la Nación, principalmente para que las mujeres puedan elegir, principalmente para aquellas que no tienen la posibilidad de realizarse un aborto con médicos y en una clínica como corresponde, no tengan que morir. E interesante también la mirada de que este proyecto y de que este intento de la cantidad de personas que se están manifestando cubre anticonceptivos para todos, para evitar tener que realizarse un aborto, y educación sexual. Yo no sé si acá alguien piensa distinto, imagino que por el tono de las preguntas están de acuerdo con la legalización del aborto. Argentina en realidad es despenalización más que legalización. Claro. Pero bueno, hoy está con el lema así, entonces en la está Argentina bien. Lo que pasa es que el artículo 2 habla que el gobierno argentino adopta el culto católico, apostólico y romano. Entonces ahí tenés el principal escollo, y que siempre fue un escollo para, digamos, estos intentos de despenalizar el aborto. Lo mismo pasó con el divorcio. Cuando Alfonsín promulga o propone la ley de divorcio en Argentina, antes vos te divorciabas por el artículo 62, que no era divorciar, separación de derecho. No existía el divorcio acá. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia se opuso. La marcha fue de Luján con la Virgen de Luján a la Catedral Metropolitana. Había una enorme cantidad de gente. Se lo acusó duramente al doctor Alfonsín, pero duramente. Y él decía, la ley no promulga que vos te divorcies, sino es legalizar algo que ya está. Que ya ocurre de hecho. Claro, ocurre de hecho y de derecho, porque vos separabas los bienes. O sea que ya estaba, ya había una separación de bienes, ya había una separación de derecho, pero no era divorcio. También generó una controversia enorme, y fíjate vos lo curioso, que en el 94 el artículo 2 permaneció, Claro. que es el culto católico apostólico romano, y de hecho los obispos y los sacerdotes cobran sueldo del Estado. Creo que un obispo cobra el sueldo de coronel. Entonces te digo que hay todo un tema muy de fondo, muy complejo, y es muy difícil la laicidad de la política, es muy compleja. Es muy compleja. Es una lucha. Por eso me parece bien que despenalizar es un paso. Totalmente. Lo que pasa es que ¿qué hacen los legisladores? Sí, todos presentan y duermen el proyecto y pierde el Estado parlamentario. Esto de la década del 90. Sí, yo quería acotar, porque la verdad que es muy interesante también lo que se dijo sobre el gobierno anterior, efectivamente no se discutió, y una de las cosas que planteó Juliana Di Tulio, recogiendo el guante, lo planteó hace poco en Twitter, y quiero leer una nota también de Anfibia, donde dijo: fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder. No quería perder, no podíamos perder ese tema en el recinto. La verdad es que me parece muy interesante que ella se haya hecho cargo de las acusaciones, de las críticas, y diga, bueno, a ver, ¿qué había que hacer? ¿Había que ir al Congreso y perder la despenalización, o había que esperar una coyuntura quizás más favorable? Volvemos, por supuesto, es un tema que genera debate. Está Vilma Ripoll con nuestro compañero Francisco Urrutia, que está realizando la cobertura de esta marcha. Francisco.
Sí, Luciana, con Vilma Ripoll, que de hecho nos estaba escuchando recién en el piso. Antonio Fernández Llorente trazaba, si se quiere, un paralelismo con lo que fue la década del 80, cuando Alfonsín públicamente se había manifestado a favor del divorcio y que le valió tantas críticas. ¿Podemos comparar con esta situación actual respecto al tema del aborto? Lo que podemos, la verdad que lo que no podemos comparar es la revolución que hay en el mundo de todas las mujeres y que acá en Argentina se expresó a partir del Ni Una Menos, pero que cada vez suma más y más mujeres y que hay una definición de las mujeres, que las consecuencias del aborto de verdad se lleva puestas una mujer día por medio y deja lesionadas, mira, se internan 60.000 por año y se hacen 600.000 porque es una internada cada 10 abortos. Entonces es grave y nosotros decimos, de verdad, es un problema de salud pública esencial. Yo no entiendo cómo los ministros de salud no se ocupan de un problema que es la primer causa de muerte materna, el aborto séptico. Entonces me parece que también hay que pensarlo desde ahí, porque no es que la penalización del aborto hizo que las mujeres no se lo hicieran más. No, en los únicos países del mundo donde bajó el aborto es donde se legalizó. ¿Por qué? Porque se debate el tema, porque se toma conciencia, porque la población participa. Entonces, en todos esos países donde se legalizó, el aborto bajó, pero 10 veces de los que se hacen acá. Acá sigue creciendo y la política y la cúpula de la iglesia, que es absolutamente responsable de esto, que nos niega educación sexual en las escuelas, nos niega anticoncepción porque no llegan a los barrios y nos niega el derecho al aborto, después defiende a los curas pedófilos. Entonces así no va. Hay que separar a la iglesia del Estado y hay que asumirlo como un problema de salud pública y de justicia social, porque las que se mueren son las pobres. En los barrios se mueren las mujeres jóvenes y pobres. Y tenemos que terminar con esa situación, que es de salud. Luciana, Antonio, los escucha Vilma Ripoll. Vilma, ¿cómo estás? Antonio Fernández Llorente te saluda. Vilma. Hola, Antonio, gracias. Sí. Lo que pasa es que en un país donde los obispos cobran sueldo del Estado y los curas forman parte del Estado, es difícil separar la política de la religión. Yo creo que la presión más fuerte viene por las religiones, ¿no? No tengas ninguna duda, pero también tienen una incidencia sobre el poder político, ¿me claro entendés? Que sí. Y en situaciones como estas, donde la mayoría de los diputados que reflejan la política de Macri no están dispuestos a acompañar los derechos que nos debe la democracia a las mujeres, se aleja la posibilidad. Ahora, se aleja ahí adentro, pero no en la calle. El 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, creo que va a ser una movilización multitudinaria, un parazo y una movilización multitudinaria. Y el reclamo más urgente es este, porque además es un derecho democrático, es el derecho de las mujeres a decidir. Las mujeres no tenemos una incubadora, tenemos útero y tenemos decisión personal y la tenemos que decidir nosotras. Entonces, todo eso son distintos ángulos que hay que tener en cuenta. No puede ser que el Estado y la Iglesia nos impongan tener hijos. Por eso nosotros creemos que hay que avanzar. Y yo creo que si no se dan cuenta en el Congreso de la fuerza que existe acá afuera, se va a profundizar la ruptura política con este poder político y con todos los que de manera cómplice los acompañen con el voto. Vilma, muchísimas gracias, te mando un beso grande, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Francisco. Sí, Antonio, bueno, fíjate ya la gran cantidad de gente que hay aquí en esta calle Solís, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Ya hay montado aquí un pequeño escenario móvil donde va a haber distintas actividades. Ya está el micrófono abierto para que la oradora que quiera hacerlo pueda expresar sus
sus argumentos del por qué estar presente aquí con esta iniciativa. Y le vamos a pedir a Manuela Castañera, a ver, nos vamos a acomodar acá, hay mucha gente. Manuela, ahí estamos en vivo. Manuela, contanos, bueno, ¿por qué la decisión de estar presente en esta convocatoria frente al Congreso Nacional? En primer lugar, están por suerte tomando la cámara acá en el medio, es impresionante la cantidad de mujeres que se han acercado, muchísimas mujeres jóvenes, es realmente una alegría estar en una actividad de lucha por los derechos de las mujeres en el día de hoy. Estamos acá porque no puede ser que vivamos en un país donde las mujeres somos ciudadanas de segundas y no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Este Congreso nos negó 6 veces no solo el derecho a decidir, sino el derecho a debatir, porque no se discutió ni en comisiones, ni en el recinto, ni en ninguna instancia formal sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y a qué adjudicas ese cajoneo? A la falta de voluntad política del gobierno anterior, que fue de una mujer presidenta, lamentablemente, y hay que decirlo, y a la del gobierno actual. Porque esta es la sociedad que sí quiere este derecho, que se moviliza, que llena los ni una menos y que va a parar el 8 de marzo. Lo que ha sido una traba son las instituciones, la del Congreso y también la del gobierno, que los gobiernos han tenido mayorías parlamentarias y no han aprobado ni siquiera abierto la discusión sobre este derecho. Acá está la generación de pibas que quieren vivir felices, que no quieren que las maten, que quieren estudiar, que quieren ir a trabajar una entrevista de trabajo y no correr riesgo de vida. Están las pibas que quieren decidir si ser madres y cuándo serlo, y realmente creo que entonces está la generación que quiere otra sociedad, que quiere un mundo distinto. Y en ese mundo distinto tiene que haber una legalización del aborto en el hospital, porque las mujeres en nuestro país abortan, eso es una realidad. Entonces acá lo único que estamos haciendo es dejar, no nosotros, sino este Congreso y este gobierno, que mueran aquellas que no pueden pagarlo, sobre todo. Bueno, ahí le pedimos a Manuela que se conecte para que ya los pueda escuchar desde el piso, compañeros. Manuela, te saluda Luciana Rubinska. Más de una vez hemos tratado este tema como epicentro de la lucha de las mujeres, pero también muchas veces nos encontramos con las mismas trabas. ¿Qué crees que esta vez puede modificarse justamente con el enunciado que vos hacías de la cantidad de veces que lo presentaron, pero que nadie, ni siquiera en el recinto, pudo ser tratado? La diferencia esta vez es todo esto que me rodea, Luciana. Hemos hablado mucho y cada vez que hablamos, cada vez estamos más rodeadas de mujeres. Creo que la diferencia también va a ser el próximo 8 de marzo en este paro internacional de mujeres que nos rodean no solo las mujeres uruguayas y latinoamericanas, sino que nos rodea el movimiento de mujeres mundial. En Estados Unidos, lo hablamos hace poco, el principal movimiento anti-Trump, o sea, anti ese monstruo terrible, son las mujeres. Están llamando con el Time's Up, con el Me Too, o sea que va a haber un paro que va a ser internacional. Este es el principal movimiento social mundial. Somos el único movimiento, casi el único, te diría, que en este momento se conecta en todo el mundo. Así que, ¿cuál va a ser la diferencia? La calle y este movimiento que no para de crecer, con un derecho que nos niegan mucho, pero que cada vez se exige más. ¿Y qué crees que hay detrás de esta negativa a ser tratado? Porque uno escucha miles de voces, algunas difíciles de entender, de convalidar, hasta te diría que de respetar. Pero quiero saber cuál es tu mirada, cuál es tu visión. ¿Qué se esconde detrás de ese no? Creo que un poco lo que te decía de la voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad política? Porque se busca mantener un mecanismo de control social sobre las mujeres. No solo nos niegan el derecho al aborto en el hospital, los mismos que no quieren que las mujeres interrumpan su embarazo son los que no permiten que se dicte la educación sexual en los colegios. Fíjate que los chicos en los secundarios, cada vez que quieren hablar de estos temas, tienen que hacer unos escándalos bárbaros, y en general se habla mucho de estos temas cuando los pibes toman los colegios. Está lleno de comisiones de género donde piden hacer temáticas de educación sexual que no están dentro de la currícula. Los que también nos niegan el derecho al aborto en el hospital nos niegan la anticoncepción segura. Entonces es un paquete de no querer gastar, de no querer invertir en el cuerpo de las mujeres y en sus decisiones, y de mantenernos controladas. Porque además una mujer que no puede decidir sobre su cuerpo está más vulnerable a que cualquiera decida por ella, está más vulnerable a la violencia, le pagan menos salario, como la sociedad, como el Estado le dice que vale menos, incluso su empleador le dice que vale menos. Entonces hay muchas cuestiones vinculadas. Y
y en todos los países donde ha sido legal, se ha peleado también por cambiar la concepción sobre las mujeres. Si nos siguen tratando como cosas, bueno, las cosas no pueden decidir sobre sí mismas. Entonces hay una concepción profunda ahí y por eso creo que se manifiesta en un movimiento cada vez más juvenil, porque las que más olfatean que en realidad les espera un destino de otra cosa son las jóvenes, y por eso acá está lleno de pibitas de 18. La verdad que tengo esta sonrisa oreja a oreja porque es emocionante. Llegar y que piba de 15, 16, 17, 18, 20, las grandes también, pero tan jóvenes y estén copando la calle, porque es eso lo que está de fondo. Es una mirada distinta de las mujeres en esta sociedad. Manuela, te saluda Julia Estrada. Te quería preguntar por... ¿Cómo andas, Julia? ¿Cómo estás? Por el protocolo de aborto no punible, porque me parece que por un lado está la discusión en el Congreso por una nueva ley, pero también hay una discusión en lo que tiene que ver con la implementación del protocolo, y quiero leerte algunas provincias en donde directamente está obstruido. Te quiero numerar: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Salta, por mencionarte otras donde además tampoco hay protocolos. ¿Cómo se da esa discusión al nivel de las provincias? Es terrible, y te digo que para la aplicación de los lugares donde existe el protocolo es caso por caso. Cada vez que hay una mujer que quiere aplicar, estamos hablando del protocolo para la excepción del artículo 86 del Código Penal, es decir, los casos donde sí está avalado interrumpir un aborto, un embarazo, ¿no? Que es los casos de violación o de riesgo de vida de las mujeres. Esto lo dijo la Corte, dijo que con la palabra de la mujer, en realidad, te digo, está lo de los protocolos como un mecanismo que tenemos que usar en los hospitales, pero yo puedo imprimirme el fallo, ir a un hospital y decir, la Corte dijo que con mi palabra de que he sido abusada, puedo interrumpir este embarazo, y no se permite en la provincia de Buenos Aires, no se permite en un montón de provincias y mueren mujeres. Realmente lo que nosotras decimos es, pero vos fíjate, porque hasta las cosas que están avaladas no se cumplen. Por eso la discusión de fondo es la del aborto legal en el hospital, sin distinciones para las mujeres, con la sola palabra de la mujer. Pero esta ley, o sea, esta ley existe desde hace muchas décadas, la Corte la avaló en el año 2012, dijo de qué manera interpretarla, los distintos ministros de salud del gobierno anterior del kirchnerismo y del actual no han hecho protocolos nacionales. La salida sería un protocolo nacional que establezca para todos los hospitales, aquellos de dependencia municipal, de dependencia provincial, de qué manera se tiene que intervenir sobre estos casos, porque estamos hablando del Código Penal Nacional, de una legislación nacional. Si eso existiera, se facilitaría todo. Pero inclusive en los casos donde existe, les quiero decir, no se aplica de manera directa. Hay que insistir. Vamos siempre con las mujeres con los bombos, cortamos calles, hacemos movilizaciones, porque no se respetan los hospitales. Es muy difícil. Muchas gracias, Manuela, como siempre, con tu claridad. Francisco, volvemos en segundos mientras seguís mostrándonos y contándonos qué es lo que está ocurriendo allí. Estos datos que agrego a lo que mencionaba Julia. Por ejemplo, la tasa de aborto cada 100 mujeres en edad reproductiva, mira, Julia, bueno, y a mis compañeros también. En Holanda, que el aborto es legal, 0.53. En Canadá, que el aborto es legal, 1.20. En Argentina, que el aborto es ilegal, 5.35. O sea, en los países donde el aborto es legal, la tasa es más baja que en Argentina, lo decíamos al principio, ahora contrastándolo con estadísticas que hablan por sí mismas, que expresan, que además hay que dejar bien en claro para muchos que están mirando y por ahí escuchan otro tipo de ideas. Acá nadie obliga a la mujer a abortar. Esto es una ley de protección. No existe una ley de obligatoriedad, no estás condenada a tener que abortar, es una elección de la mujer sobre su propio cuerpo. No, porque además ocurre, entonces lo que se está haciendo es darle una herramienta a las mujeres para que eso se haga de una manera segura y gratuita. Datos del Ministerio de Salud 2015, que son los últimos disponibles. 298 mujeres embarazadas murieron por embarazo terminado en aborto. El 18.5% de esas 298 fueron 55 las que murieron. Eso 2015, que ya fue mayor que el 2014, y 2016 y 2017, según las organizaciones que se ocupan de la materia, fue mayor que el 2015. Yo, por supuesto, estoy dando solamente datos oficiales del último año del gobierno kirchnerista. Y algo que decía Manuel, lo que decía Mercedes, que es interesante, tiene que ver con la negativa en su momento de Cristina Kirchner de tratar la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, y la negativa
que tiene hoy la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Dos mujeres con mucho poder, Sí. con mucha representatividad, que se negaron. En el caso de la gobernadora Vidal, por protección a la vida, según sus propias palabras, y en el caso de Cristina Kirchner, porque entre el nacimiento de Máximo Kirchner y de Florencia Kirchner, sufrió un embarazo traumático que culminó en un aborto trágico y brutal, según sus propias palabras. Claro, la respuesta a esto es, aunque suene antipático, que quienes tienen responsabilidades políticas deben legislar en virtud de esas políticas públicas y no de anécdotas personales, de situaciones personales, quiero decir. Por eso me parecía interesante, y yo le preguntaba a Mercedes eso, que hoy Máximo Kirchner salió, creo que fue ayer o antes de ayer, a apoyar esta iniciativa, y también manifesté, para no involucrarnos en la cuestión de la grieta, que Iván Petrella y Hernán Iglesias Silva, dos funcionarios muy importantes del gobierno de Mauricio Macri, también se manifestaron a favor de la despenalización del aborto. Por eso planteaba, no como una cuestión de llevar agua ni para un molino oficialista o antioficialista, sino como una cuestión transversal justamente, que me parece que nunca hubo tanta aceptación pública y renovación generacional para discutir este tema en el Congreso de la Nación, que finalmente donde se tiene que legislar, como el día de hoy. Francisco, regresamos con vos a la marcha. Sí, Luciana, estamos con la diputada Natalia González Eligra, del Frente de Izquierda, del PTS. Natalia, hace un ratito, bueno, distintas entrevistadas nos decían y hacían hincapié en este rechazo sistemático al proyecto de ley desde el Congreso Nacional, un cajoneo literal, ¿no? ¿Pensás que esta tendencia puede cambiar en el actual Congreso Nacional? Bueno, esa es la pelea que vamos a dar, ¿no? O sea, desde el Frente de Izquierda hemos sido firmantes, todas las veces se ha presentado el proyecto, es la 7ª vez que se va a presentar ahora en marzo este proyecto. Obviamente que yo con Nicolás del Caño, somos las dos bancas del PTS Frente de Izquierda, vamos a ser firmantes y vamos a dar la pelea para eso. Hasta ahora el gobierno viene dando una negativa contundente y tiene que ver es coherente, digamos, con negar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero además con la particularidad de que las que más lo padecen son las mujeres pobres, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, incluso donde también gobierna una mujer, María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, que ha negado también este derecho al aborto y que no escapa, digamos, una conducta que tiene más general. O sea, la gobernadora está teniendo ahora una actitud también de violencia de género en un sentido que es recortar las licencias a las docentes, donde el 80% son mujeres y muchas de ellas toman licencias para el cuidado de sus hijos, que no les queda otra que hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, no extraña que niegue este derecho. Vamos a volver a presentarlo, vamos a dar esta pelea, pero la pelea no se va a ganar en el Congreso, porque como vos bien decís, ya no se ha tratado de gobierno tras gobierno, así que la apuesta es a ganarla en las calles. O sea, vos acá podés ver que hay centenas de mujeres y jóvenes que están reclamando por este derecho elemental, que es a no perder la vida por un aborto clandestino. Y creemos que hacia el 8 de marzo, eso es un anticipo de lo que se va a dar el 8 de marzo. El 8 de marzo está planteado un paro internacional y está planteado que las centrales sindicales llamen a parar para que las cientos de miles de mujeres y hombres que reclaman este derecho elemental se puedan expresar. Habrá que ver qué hace el gobierno, si va a dar la espalda a este movimiento que se viene gestando, que es cada vez más masivo, ¿no es cierto? Luciana, Antonio, compañeros, ya los escucha la diputada nacional González. Sí, Natalia, ¿cómo le va? Acá la pregunta del millón es: ¿cómo va a ejercer, digamos, la presión la Iglesia, ¿no? Más con un Papa argentino, y creo que la mayor presión es la religión. Creo que influye directamente sobre los senadores, diputados, el propio presidente, la gobernadora. Creo que ahí está el punto, ¿no? Exactamente, sí, hay un pacto evidentemente con la Iglesia que se expresa no solo en negar este derecho elemental, sino también en la no implementación de la educación sexual, que es ley en nuestro país, ¿no es cierto?, en todas las escuelas, con ejemplos extremos como en la provincia de Salta, donde se practica la religión en la escuela pública. Los niños que asisten a la escuela pública en Salta tienen que tener en principio una ceremonia religiosa y tienen que tener clases de teología obligadamente, ¿no es cierto? Bueno, esto es evidentemente la connivencia del Estado con la Iglesia y que es una demanda histórica también de la separación de la Iglesia del Estado, que está ligado centralmente a este derecho que es no morir por un aborto clandestino. No, aparte que una Iglesia que se opone al uso del profiláctico en la época del SIDA. O sea, es un anacronismo complejo. Sí, un anacronismo que lamentablemente se lleva la vida de las mujeres y la vida de los jóvenes, sobre todo más pobres, ¿no es cierto? Porque incluso no solo que la Iglesia niega el derecho a la anticoncepción, al preservativo,
y el Estado desfinancia el sistema público que hace los tratamientos contra el HIV. Es decir, entonces hay una connivencia para justamente de permitir que sigan muriendo jóvenes, mujeres, por el aborto clandestino, por no tener acceso a la salud como corresponde, por no tener el acceso a este derecho elemental que es el aborto legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias, diputada, ha sido muy amable. Francisco, Bueno, gracias. Gracias por esto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Caemos el tema.